Ya está. Entonces estábamos viendo los requisitos, ¿correcto? Para el despacho dentro de las 48 horas de haber llegado la mercancía al puerto de destino. Entonces, para realizar este despacho en 48 horas, debes contar con garantía previa, transmitir el manifiesto de carga antes de la llegada del medio de transporte. O sea, si el buque llega mañana, ya para que ustedes realicen el despacho en 48 horas, ustedes pueden tramitar o transmitir el manifiesto de carga antes que llegue ese buque. Puede ser un día antes, 2 días antes, 3 días antes. Eso ya depende de la agencia de aduanas. Dice, numerar la declaración antes de la llegada del medio de transporte, que quiere decir registrar la DUA, contar con toda la documentación requerida. ¿Para qué? Para que cuando llegue la mercancía al puerto de destino, entonces nosotros presentemos los documentos que nos solicitan y podamos realizar el despacho lo más rápido posible. No se haya dispuesto sobre la mercancía una medida preventiva de inmovilización o incautación de la mercancía. ¿Eso qué quiere decir? Que no se haya, que la mercancía no haya sido motivo de haber sido llevada, por ejemplo, al almacén temporal. Correcto. Entonces, esa mercancía no puede ser inmovilizada ni incautada. Porque si ocurre eso, entonces no podremos realizar el despacho en 48 horas. Transmitir la nota de tarja hasta 8 horas antes, hasta 8 horas, 8 horas después al término de la descarga. Entonces vamos a ver esta otra parte. Dice, el ad valorem, los derechos antidumping, el IGB, impuesto a la promoción municipal, impuesto selectivo al consumo, tasas variables según la subpartida nacional. Recuerda que esto y esto de acá están en función de qué cosa, de la nomenclatura arancelaria. El impuesto selectivo al consumo. Bueno, en realidad todos estos impuestos, pero el que suele variar más es el ad valorem y el impuesto selectivo al consumo. El IGB rara vez viene a ser acá 18% y aquí 0. Es bien complicado, ¿ya? Pero generalmente suele ser 16% el IGB y el impuesto de promoción municipal 2%. Y otros derechos específicos que se le vayan a aplicar a nuestra mercancía. Por lo tanto, estamos hablando de los tributos de importación. Entonces, esto es muy importante. ¿Para qué? Para que nuestra mercancía pueda ser despachada en 48 horas. Caso contrario, lo harás en más tiempo. Ahora sí, todo eso es en relación a la importación para el consumo. Pero vamos a ver en qué consiste la reimportación en el mismo estado. Entonces vamos a poner acá. Reimportación en el mismo estado. Como su nombre lo indica, es importar una mercadería exportada en el mismo estado. Correcto. Vamos a ver acá. Dice, el régimen de reimportación permite retornar una mercancía que salió como exportación definitiva, sin el pago de tributos de importación, siempre que no haya sufrido transformación o modificación. Entonces, acá nos dice que es un régimen que consiste en retornar la mercancía que fue materia de exportación definitiva, pero cuyos impuestos aún no han sido cancelados o no han sido pagados. Asimismo,
esta mercancía no debió sufrir alguna modificación o transformación. Listo. Esa es reimportación en el mismo estado. ¿Eso qué quiere decir? Que yo exporto una mercancía a China. Cuando la mercancía llega a China, entonces se supone que no se debieron haber pagado los impuestos de importación en el país de destino. ¿Correcto? Si ocurre eso, entonces yo puedo regresar la mercancía a través de una reimportación en el mismo estado, siempre y cuando este producto no haya sufrido alguna alteración en sus dimensiones, en forma, etc. Si tiene un ligero cambio, entonces ya no sería una reimportación en el mismo estado. Listo. Entonces, como ves acá, exportación definitiva de mercancías. La mercancía salió del Perú y llega al resto del mundo, y una vez que la mercancía llegó, se vuelve a traer la mercancía, pero en el mismo estado. Eso es un régimen de reimportación en el mismo estado. Plazo para la reimportación. El plazo máximo para acogerse a lo dispuesto en el artículo anterior será de 12 meses contado a partir de la fecha del término de la mercancía, del embarque de la mercancía exportada. ¿Correcto? Entonces vamos a poner acá el plazo, 12 meses después del embarque de la mercancía. Listo. ¿Correcto? Entonces, una vez que terminó el embarque, nosotros tenemos 12 meses para reimportar la mercancía. ¿Y qué pasa si la mercancía ya tiene 12 meses y un día? Ya no se puede reimportar. O sea, sería una importación para el consumo o para el proceso de transformación. Pero ya no va a ser un régimen de reimportación en el mismo estado. ¿Correcto? Entonces, como podemos observar, este tipo de operaciones tienen distintos plazos y diversas características. En el caso de la reimportación en el mismo estado, si yo supero el plazo máximo para reimportar esa mercancía, entonces ya no sería considerado una reimportación en el mismo estado, sino se consideraría como una importación, ya sea para el consumo, ya sea para bienes de capital o ya sea para manufactura. Depende del producto que nosotros vayamos a importar. Devolución de beneficios en la reimportación. Si como consecuencia de la exportación definitiva el usuario recibió beneficios por la exportación, estos deberán ser devueltos al fisco. Entonces vamos a poner acá. Otra característica es la devolución de beneficios de reimportación. ¿Eso qué quiere decir? Si el exportador recibió algún beneficio, este será devuelto al fisco. En este caso, a la SUNAT. Nada más. Y eso es todo. Correcto. Y aquí tenemos admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Entonces vamos a ver esta parte de acá. Reexportación en el mismo estado. Entonces, como podemos ver, es algo similar a la reimportación en el mismo estado. Veamos la definición. Es un régimen que permite el ingreso al territorio nacional de ciertas mercancías, con suspensión de pagos de tributos de importación para su posterior reexportación en el mismo estado. O sea, admisión temporal de importación y nosotros reexportamos, en el mismo estado en el plazo determinado. Dice,
es un régimen que permite el ingreso al territorio nacional de ciertas mercancías con suspensión de pagos tributarios. Entonces, esto consiste en ingreso de mercancías exoneradas de tributos de importación y que éstas no hayan sufrido alguna modificación, como podrán ser reexportadas en el mismo estado. O sea, nosotros podríamos pensar que es reexportación en el mismo estado, uno puede pensar que es algún estado, algún departamento, qué sé yo, pero se refiere al estado de la mercancía. Si la mercadería ha sufrido alguna alteración en sus dimensiones o en el contenido de la misma, entonces ya no va a formar parte, correcto, de este régimen. Listo. Sigamos. Plazo del régimen, hasta 18 meses computado a partir de la fecha del levante. Ya, 18 meses después del levante. Plazo. 18 meses después, bueno, hasta 18 meses después del levante. ¿Y qué es el levante? Consiste en entregar la mercancía luego de haber pagado los tributos. Pero en este caso, como estamos hablando de reexportación en el mismo estado, entonces te está diciendo que van a ser mercancías, ya, que han sido exoneradas del pago de tributos de importación. Entonces acá, simplemente, cuando se trata de este tipo de mercancías, estos productos han sido entregados al consignatario, o sea, al dueño de la mercancía. Entonces, una vez que tú recibes esa mercadería, si hasta los 18 meses no ha sufrido ninguna alteración, entonces tú puedes reexportar la mercadería en el mismo estado. Caso contrario, sería otro régimen. Dice, para el material de embalaje de producto de exportación se podrá solicitar un plazo adicional de hasta 6 meses. Pero esos son casos excepcionales. Correcto. Dice, para acogerse al régimen se debe presentar una garantía a favor de la SUNAT por el valor siguiente. Dice, garantía, tributos de importación más interés compensatorio. Y el interés compensatorio va a estar en función de la mercadería y también de la normativa vigente. De la reexportación, dice, las mercaderías reexportadas que hayan ingresado al país bajo el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado deberán ser sometidas a reconocimiento físico obligatorio. Recuerda que admisión temporal para reexportación significa que estas mercaderías posiblemente hayan sido guardadas en un depósito temporal. ¿Para qué? Para realizar los trámites, las diligencias necesarias. ¿Y esto dónde se puede encontrar? En el artículo 73 del reglamento de la Ley General de Aduanas. Sobre la transferencia de mercaderías, las mercancías admitidas temporalmente podrán ser transferidas automáticamente a favor de un segundo beneficiario por única vez, previa comunicación a la autoridad aduanera. O sea, si yo deseo, puedo transferir la mercancía a un segundo beneficiario, pero este proceso solo se va a realizar una vez, previa comunicación a la autoridad aduanera, en la cual se señalará además el fin, uso y ubicación de las mercancías. Conclusión del régimen.
la reexportación de la mercancía en uno o varios envíos y dentro del plazo autorizado. Dice, el pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables y recargos de corresponder, más un interés compensatorio en cuyo caso se dará por nacionalizada la mercancía. Dice, vencido el plazo, SUNAT automáticamente dará por nacionalizada la mercancía, por concluido el régimen y ejecutará la garantía. Correcto. Entonces, a ver un momentito.